Contamos pues con un personaje que se llama José, que tiene 61 años, ya lo había dicho Paco, que está enfermo. Después se verá que esa enfermedad determina un cierto posicionamiento de locura, que sueña con su vecina, tiene un amor idealizado con respecto a ella, es su especie de doña Dulcinea, y aquella mañana baja las escaleras sin poner un pie en el suelo. Va a su trabajo, que es una imprenta, y a partir de aquí le sucede todo tipo de desventura. Tengo que adelantar que el territorio en donde transcurre toda la historia es Málaga, es la ciudad de Málaga. Esta es, digamos, la estructura, en principio, así, muy simplificada de lo que es la novela. Pero veréis, yo vivo en una casa que para llegar desde la puerta de la misma hasta la habitación, que es mi estudio, hay exactamente 98 escalones. Esos escalones los he subido y bajado cientos de veces. Un día me dije, ¿qué puede pasar si bajo todos esos escalones sin poner un pie en el suelo? Mejor dicho, ¿cómo puedo resolver una historia con este planteamiento? Alguien sale de su casa y en vez de coger el ascensor, se dirige a las escaleras y cuando da el primer paso, comienza a descender como si estuviera bajando por una de esas escaleras de un gran centro comercial. Tengo que decir que, de hecho, todas mis novelas parten de un cuestionamiento, parten de una especie de hueco por el cual me asomo para destripar todo lo de oculto que pueda haber detrás de un hecho insignificante, de una simple palabra o de un gesto. En mi novela anterior, Lucía, uno de los personajes es un escritor que está escribiendo una novela que se llama El Renegado. Bueno, yo quiero saber qué dice esa novela y estoy escribiendo una novela que se llama El Renegado. Entonces, a partir de ese elemento más o menos insignificante, elaboro, o mejor dicho, empiezo a desarrollar, y lo hago a través de un cierto ilusionismo verbal, o incluso a partir también de la propia pirotecnia constructiva que me permite la narración. Digo que empiezo a dar una historia y que lo que yo trato es de dar pista a la vida, porque lo que trato de explicar lo que es la vida. De alguna manera y con cierta pretensión exagerada por mi parte, con mi escritura intento entender el mundo, intento entender el transcurso del tiempo y sobre todo aquellas motivaciones secretas de nuestros actos y de nuestras conductas. En conclusión, y en esto yo coincido con Ernesto Sábato, la novelística que yo practico lo que intenta es integrar al yo con el mundo, a la conciencia con la inconsciencia, a los sentimientos con el intelecto. En mi narrativa, como no podía ser de otro modo, hay un aliento poético con la ventaja y la dificultad que esto representa. Digo ventaja porque el poeta sabe algo de palpar lo inefable, sabe algo de sumergirse en esa otra realidad y, sobre todo, sabe del sentido de la musicalidad del texto y, más que nada, del color que tienen las palabras. Y digo dificultad porque, precisamente, cuando el poeta se enfrenta con la prosa, debe abandonar algunas de las herramientas con las que ha estado trabajando. Y, claro, eso cuesta lo suyo. A esto tengo que añadir que, a diferencia de un poemario, a diferencia de escribir una serie de versos, una novela exige otro tipo de esfuerzo y dedicación. Sobre todo, exige compromiso, exige constancia para crear un mundo de personajes, un mundo de territorio
en donde necesariamente se tiene que reconocer el lector. Esta es una cuestión imprescindible. Hecha esta pequeña declaración de intenciones, yo no sé si ha venido a cuento, pero me ha parecido bien coger y contarlo, voy a decir cómo he gestado esta novela. Yo entiendo que cada escritor tiene sus instrumentos apropiados, su cocina particular, los artilugios o los referentes de los que se sirve para construir una historia. Los que escriben novela histórica, que tanto está de moda, lo tienen un poco más fácil, porque el guión, el argumento de la misma, lo facilitan, lógicamente, los libros de historia. Solo tienen que introducir a esa historia 2 o 3 personajes de ficción y endosarle al texto cierta carga de intriga y de suspense. En mi caso, los que optamos por esta otra narrativa, lo tenemos más duro porque no hay nada de sistematización previa, no hay nada de boceto, de apunte, de nota, ni siquiera de pequeñas ideas en los oscuros resquicios de mi memoria. Quizás lo que verdaderamente hay es un magma oculto, una especie de sustancia amorfa que dentro de mí trata de emerger y que, lógicamente, se va solidificando o se va haciendo líquida o se va haciendo fuego o aire que trata de salir de uno mismo con el tiempo. Pero al mismo tiempo que me propongo este reto que he mencionado antes, llevo a cabo una serie de ajustes con mi pasado, una serie de ajustes conmigo mismo, una obligada catarsis y, por lo tanto, inexorablemente, el hecho biográfico, de un modo o de otro, se recoge en el desarrollo de todas mis líneas argumentales. Pues bien, digamos que ya tengo mi historia, que tengo ese reto que yo digo, ¿y qué pasa ahora? Pues que para escribir una novela no solamente es suficiente contar con una buena historia, no solamente basta el qué, sino que hace falta también el cómo. Es decir, que se necesita de una imprescindible técnica narrativa para que el contenido de esa historia tenga el sentido de trascendencia necesario para que llegue a los demás. Si esta comunicación, sin este cauce que va desde el autor al lector, no hay novela. Unamuno hablaba de entrometerse y entremeterse al lector en el relato, hacer que se dé cuenta de que se goza de un personaje novelesco cuando se le hace propio, cuando el mundo de la ficción forma parte del mundo de la realidad íntima de cada uno. Entrometerse, como dice Unamuno, implica la injerencia del autor en la narración, que puede hacerlo de 2 maneras, como creador del mundo ficticio o como personaje protagonista ficticio de la novela. En mi caso, trato de confluir estas 2 cuestiones. Entremeterse al lector implica poner en marcha la imaginación del lector, es decir, hay que procurar que el lector forme parte de la historia, que la historia que le cuento le pertenezca de algún modo. Pero una novela no es solo una historia, un argumento. Una novela es además una constelación de historias entrelazadas, un microcosmo de personajes definidos. Por eso, una novela que esté bien armada debe tener una historia principal, un hilo conductor, porque si todas las tramas tienen la misma importancia, entonces tampoco hay novela. Lo que tenemos es un batiburrillo folletinesco. Creo que se debe tener claro cuál es la idea que quiero reflejar. En el vuelo de la salamandra yo tenía muchas cosas oscuras, pero partía de un principio para mí incuestionable, y es que la literatura, toda literatura es esquizofrenia, una esquizofrenia en la que el escritor crea un mundo de mentira, pero donde la estética
vence a la ética. A partir de aquí y a la manera clásica, desarrollé una estructura argumental, un planteamiento, un nudo, un desenlace, un final, en la que hay una trama con unos varios protagonistas que buscan un fin, para que el lector fuera siguiendo su peripecia en esta lucha por conseguir ese fin. Digamos que en todo momento yo quería que el lector supiera en qué punto de la trama se encontraba y que deseara saber qué era lo que iba a pasar a continuación. Uno de los mayores retos de una novela es precisamente reflejar sutilmente esta evolución. Una evolución en el transcurso de esta narración que puede ser positiva o negativa, pero en cualquier caso todo hay que escribirlo no con la letra gorda, sino con una tinta invisible, con un mensaje subliminal, porque la mayor satisfacción de un lector ante una novela es precisamente cuando logra captar ese mensaje subliminal, es decir, lo que no se dice, pero sí que está. Por lo tanto, he tenido que poner un poco de inspiración, pero mucho más de transpiración para llegar al final. El final es la parte más difícil y más delicada de la novela. En el final se decide la suerte del lance. Ahí te lo juegas todo. Si no hay un final suficiente que justifique todo el entramado de la historia, la novela se nos cae de las manos. Sea abierto o cerrado, se resuelva o no la crisis del personaje o su objetivo, debe contener alguna conclusión implícita o explícita, o el lector la pueda deducir. El final quise que fuera un punto de máxima intensidad para cerrar el círculo y traté que fuera un momento, si no vibrante, al menos emotivo, que provocara emoción, que provocara esa emoción que queda flotando cuando terminas un libro y lo cierras. Pero no voy a adelantar el final al respecto, como es lógico. Sí os digo que mi novela es una novela sobre la ficción en la que la vida real e imaginaria están por todas partes. Algunas de las escenas están delante de mi casa. La rotonda del autobús del final de la línea 11, que ahora es la 3. La tabernucha en donde se produce un crimen, la veo desde mi casa. El viaducto de la autovía exactamente igual, donde los asesinos del tabernero arrojan a José, lo arrojan desde lo alto de la autovía, pero no le pasa nada. Y otros espacios también muy conocidos por mí, el edificio negro, ahora blanco, en donde estuve trabajando durante 10 años, y sobre todo la casa en donde vive Nuria, que fue también mi casa. Y todo su espacio exterior está convertido, gracias a los artilugios literarios que utilizo, primero en cárcel y más tarde en un hospital. Por supuesto, hay otras localizaciones. La imprenta, Gráficas Cremades, es la imprenta Urania, donde yo iba muchas veces cuando dirigía yo una revista y para algunas publicaciones, el aeropuerto, el parque, la Renfe y sobre todo la catedral, que constituyen marcos referenciales por donde el sueño y la vigilia, lo irreal y lo ideal, el espíritu y la carne, la ficción y la vida transcurren, creo yo, por las páginas de este libro, pero sobre todo transcurre todo por mí. Muchas gracias.